Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 291. El tema de hoy, ¿cómo orar? La oración es la actividad más importante de tu vida. Es la principal manera en la que desarrollas una relación con tu Padre del Cielo. Si amas a alguien, naturalmente querrás pasar tiempo en su presencia comunicándote con esa persona. Como cualquier relación, la comunicación puede adoptar muchas formas diferentes. Lancelot Andrewes, 1555 a 1626, él es uno de los más grandes teólogos y predicadores de su tiempo, escribió dos listas en su libro, Private Devotions, o sea, devocionales privadas. Primero, escribió una lista de los tiempos de oración en la Biblia, siempre, sin cesar, en todo tiempo, 3 veces al día, tarde, mañana y mediodía, 7 veces al día, por la mañana, un buen rato antes del día, al alba, la hora tercera, sobre la hora sexta, la hora de la oración, la novena, la tarde, por la noche, a medianoche. Y después escribió una lista de los lugares de oración en la Biblia. En la asamblea, en la congregación, en tu armario, una habitación alta, un tejado, el templo, en la orilla, un huerto, en sus camas, en un lugar desierto, en otro lugar. No hay límite para los tiempos, lugares y maneras diferentes en las que puedes orar. Vamos a leer el primer texto bíblico. Lo encontramos en Salmos capítulo 119, versículos del 49 al 56. Entonces, abra su Biblia en Salmos capítulo 119. Vamos a leerlo hoy en la vamos a leerlo en la PDT, Palabra de Dios para Todos. Salmos 119. Y recordemos que lo empezaremos a leer en el versículo 49. Dice así: recuerda la promesa que me hiciste, ella me llenó de esperanza. Tu promesa es mi consuelo cuando sufro. Tu palabra me devuelve la vida. La gente que se cree mejor que yo se burla de mí todo el tiempo, pero yo nunca me alejo de tus enseñanzas. Señor, siempre recuerdo tus órdenes antiguas y ellas me dan consuelo. Me indigno cuando veo a los perversos que se apartan de tus enseñanzas. Tus mandatos son fuente de fortaleza para mí, donde quiera que esté. Señor, por la noche recuerdo que tu nombre es grande y por eso quiero seguir tus enseñanzas. Esto es lo que yo hago. Sigo cuidadosamente tus instrucciones. Primer punto: la palabra de Dios, la canción y la oración en la noche. La oración es comunicación en dos sentidos. La oración conlleva escuchar a Dios tanto como hablarle. La manera principal en la que hoy escuchamos a Dios es por medio de su palabra. Jesús es la palabra de Dios, lo dice Juan capítulo 1, verso 1. Y toda la Biblia consiste en él. Al estudiar la Biblia, pide que Dios te hable por medio de ella. Esto te dará esperanza, como dice el Salmos que acabamos de leer, el verso 49, en medio de todas las dificultades de la vida. Este es mi consuelo en medio del dolor, que tu promesa me da vida. Encontrarás consuelo en las palabras de Dios para ti. Estas palabras también inspiran nuestra alabanza a Dios. Tus decretos han sido mis cánticos. Muchos de los más grandes himnos y canciones de alabanza están basados en las palabras de la Biblia. No tienes que limitar tus oraciones a horas diurnas. Como dice en el verso 55, Señor, por la noche evoco tu nombre. Esta es una de las mejores maneras de usar los tiempos de vigilia durante la noche. Incluso puede llegar a ser una cura contra el insomnio. Vamos a orar. Amado Señor, te pido que hoy me hables por medio de tu palabra y me traigas esperanza y consuelo. Ayúdame a orar constantemente y fervientemente. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Vamos a leer ahora Primera de Timoteo capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el 15. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2. Dice así: acerca de la oración. En primer lugar, pido que se ore por todos,
que se pida a Dios que supla las necesidades de la gente y bendiga a la humanidad. Oren también agradeciendo a Dios la respuesta a esas oraciones. Que se ore por los reyes y por todas las autoridades para que tengamos un ambiente de paz y tranquilidad donde sea posible adorar y respetar a Dios. Eso es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, ya que Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Existe un solo Dios y existe uno solo que logró la paz entre Dios y los seres humanos, el hombre Jesucristo, quien dio su propia vida para pagar por la libertad de todos. Jesús llegó en el momento oportuno y dio testimonio del deseo de Dios de salvar a todos. Por eso fui nombrado apóstol para anunciar este mensaje, o sea, fui nombrado maestro para promover la verdad y la fe a los que no son judíos. No les miento, lo que les digo es cierto. Quiero que los hombres oren en todas partes. Los que levanten las manos a Dios para orar deben vivir de una manera consagrada a Dios sin dejarse enojar ni meterse en discusiones. A su vez, quiero que las mujeres se vistan con modestia, con respeto hacia los demás y con decencia. No se adornen con peinados exagerados, ni oro, ni perlas, ni ropa costosa, sino adórnense con buenas acciones. Es lo apropiado para las mujeres que dicen honrar a Dios. La mujer debe aprender escuchando con calma y completamente dispuesta a obedecer. No permito que la mujer le dé lecciones al hombre, ni que lo trate de dominar, sino que se mantenga tranquila. Pues Adán fue creado primero y luego Eva. Adán no fue engañado, sino que la mujer, al ser completamente engañada, cayó en pecado. Pero las mujeres se salvarán en su papel de madres si tienen buen juicio y se mantienen en la fe, el amor y la dedicación a Dios. Segundo punto, peticiones, oraciones, intersección, acción de gracias y alzar las manos. ¿Cuál es tu principal prioridad? En las palabras de la traducción El Mensaje, Pablo escribe en el verso 1, lo primero que quiero que hagas es orar. Ora de todas las maneras que sepas por todos los que conoces. ¿Te has quejado alguna vez del gobierno de nuestros políticos? Si quieres un buen gobierno, debes orar por él. Pablo da prioridad a la oración, por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Si vives en un país que tiene un gobierno relativamente estable, da gracias a Dios y ora por una estabilidad continuada. En muchas partes del mundo la gente sufre a causa de gobiernos inestables y tiranías. El imperio de la ley era una alta prioridad en las oraciones del apóstol Pablo. Allí donde hay un gobierno bueno y pacífico se puede hacer más fácil propagar el evangelio y que la mayor cantidad de gente posible escuche el mensaje. Dicen los versos 3 y 4, esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Dios quiere y Dios ama a cada ser humano y nadie está destinado a perderse, pues Él quiere que todos se salven. Jesús murió por todos nosotros, Él dio su vida como rescate por todos. Este es un bello resumen de la obra de Jesús. Por medio de su meditación y el rescate que Él pagó, es posible que todos experimenten una relación íntima con el Padre. Ora para que todos lo conozcan. Esto incluye tu familia, amigos, vecinos y cualquier persona por la que el Espíritu Santo te impulse a orar. Es interesante señalar de paso que había una expectativa de que el pueblo alzaría las manos en oración. Como dice en el verso 8, quiero pues que en todas partes los hombres oren levantando las manos al cielo con pureza de corazón. Se daba por supuesto que los cristianos como los judíos levantarían sus manos en oración. Aquella era la forma tradicional de oración. Suelo bromear diciendo que si llegas a una iglesia y ves a todo el mundo con las manos alzadas en el aire, has de decir, he aquí una iglesia tradicional practicando formas antiguas de alabanza. Si todos tienen las manos abajo, también está bien. Simplemente di, he aquí una iglesia moderna que marca tendencia, experimentando nuevas formas de alabanza. Al final del pasaje de hoy hay una sección difícil de explicar. Muchas de las interpretaciones de este pasaje en verdad no encajan con el resto del Nuevo Testamento, donde está claro que las mujeres tuvieron papeles de liderazgo dentro de la iglesia. Pablo habla de las mujeres como apóstoles y diáconos en Romanos 16, y él espera que ellas oren y profeticen en la asamblea en 1 Corintios 11.
Pablo escribe también que Cristo ha terminado con la desunión y el prejuicio basado en los géneros en Gálatas 3:28, cuando dijo: en Cristo no hay hombre ni mujer. En el ministerio de Jesús leemos acerca de María de Betania, que se sentaba a los pies de Jesús. En otras palabras, ella se unió a los hombres haciéndose una discípula y alumna, como lo dice en Lucas 10:38 al 42. El argumento básico de Pablo es insistir en que también debe permitirse que las mujeres aprendan. En 1 Timoteo 2:11 lo acabamos de leer, y estudien como cristianas. Para hacerlo necesitaban ejercer la humildad y no dominar los procedimientos. La palabra que Pablo usa aquí para autoridad, que es authority, se usa en otros lugares para maneras de liderazgo brutales y dominantes. Así que probablemente se refiere a problemas particulares surgidos en esta congregación, en vez de ser un comentario más general acerca del liderazgo de las mujeres. La traducción bíblica, el mensaje lo expresa en los versículos 9 y 10, diciendo así: quiero que las mujeres entren allí con los hombres en humildad ante Dios, haciendo algo hermoso para Dios y haciéndose hermosas al hacerlo. Vamos a orar. Amado Señor, hoy oro en particular por aquellos que desempeñan un papel de autoridad. Que el imperio de la ley se establezca y que la gente pueda vivir una vida pacífica y tranquila en santidad y devoción a Dios. Ruego por los gobiernos tiranos en los diferentes países. Te ruego que nos libres de esas tiranías y que nos des, por favor, la libertad para buscar y honrar tu nombre libremente. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora vamos a leer Jeremías capítulo 35, desde el versículo 1 hasta el capítulo 37, verso 21. Vamos a leer entonces 35, 36 y 37. Vamos a iniciar Jeremías 35, seguimos en PDT. El buen ejemplo de los recabitas. Este es el mensaje que el Señor le dio a Jeremías en el tiempo de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Ve a la familia de los recabitas y habla con ellos. Tráelos uno a uno de los salones del templo del Señor y ofréceles vino. Entonces tomé a Hazanías, hijo de Jeremías y nieto de Abasinías, a sus hermanos, a sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé al templo del Señor, al salón de los hijos de Hanán, hijo de Igdalías, que era un hombre de Dios. El salón quedaba junto al cuarto de los príncipes, que estaba arriba del cuarto de Maseías, hijo de Salum, guarda del tesoro. Coloqué jarras llenas de vino y copas delante de los recabitas y les dije: beban el vino. Pero ellos dijeron: nosotros no bebemos vino, porque nuestro antepasado Jonadab, hijo de Recab, nos lo ordenó diciendo: jamás beban vino ustedes ni sus descendientes, ni construyan casas, ni siembren semillas, ni cultiven campos de uvas. Vivan siempre en carpas para que puedan vivir mucho tiempo en la tierra donde son inmigrantes. Nosotros obedecemos todas las órdenes que nos dio nuestro antepasado Jonadab, hijo de Recab. Nunca en nuestra vida bebemos vino, ni nuestras esposas, ni nuestros hijos e hijas. Jamás hemos construido casa para habitarlas y no tenemos campos de uvas ni ninguna otra clase de cultivos. Vivimos en carpas y cumplimos obedientemente todo lo que nuestro antepasado Jonadab nos ordenó hacer. Pero cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a luchar en contra de la tierra de Judá, nosotros dijimos: vamos, entremos a Jerusalén para escapar del ejército de los babilonios y del ejército de Siria, y nos quedamos a vivir en Jerusalén. Entonces el Señor le dio este mensaje a Jeremías: esto dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel: ve y diles a la gente de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén: ¿no van a aprender esta lección y hacer caso de mis palabras? Dice el Señor: los descendientes de Jonadab, hijo de Recab, han cumplido la orden que él les dio de no beber vino, y hasta el día de hoy ellos no beben vino porque obedecen la orden de su antepasado. Sin embargo, yo les he hablado continuamente a ustedes y no me obedecen. Les he enviado con insistencia a mis siervos los profetas diciendo: aléjense todos de sus malos caminos y corrijan sus acciones. No sigan y adoren a otros dioses, y así podrán vivir en la tierra que les di a ustedes y a sus antepasados.
Pero ustedes no han obedecido, no han prestado atención, ni me escucharon. Los descendientes de Jonadab, hijo de Recab, han cumplido la orden que su antepasado les dio, pero este pueblo a mí no me hace caso. Por eso, esto dice el Señor Todopoderoso, el Rey de Israel: voy a traer a Judá y a todos los habitantes de Jerusalén todo el dolor que les he anunciado, porque yo les hablé y no me escucharon, los llamé, pero no me respondieron. Entonces Jeremías dijo a la familia de los recabitas: esto dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: ustedes han obedecido la orden de su padre Jonadab y han cumplido todo lo que él les ordenó hacer. Por eso el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice: siempre habrá a mi servicio un descendiente de la familia de Jonadab, hijo de Recab. Jeremías capítulo 36. El rey Joacim quema el rollo de Jeremías. Este mensaje del Señor vino al profeta Jeremías en el 4º año del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Toma un rollo y escribe en el mensaje que te he dado con respecto a Israel, Judá y todas las naciones desde el tiempo de Josías hasta hoy. Tal vez cuando el pueblo de Judá se entere acerca del castigo que planeo enviarles, deje su camino de maldad y así yo perdonaré sus perversiones y pecados. Jeremías llamó a Baruc, hijo de Nerías, para que escribieran el rollo mientras él le dictaba el mensaje que había recibido del Señor. Luego Jeremías le dio la siguiente orden a Baruc: como se me tiene prohibido entrar al templo del Señor, irás tú y leerás al pueblo que esté en el templo del Señor el día del ayuno el mensaje del Señor que te dicté y escribiste en el rollo. También le leerás el mensaje a todo el pueblo de Judá que haya venido de sus ciudades. Tal vez le pidan al Señor que tenga piedad de ellos y que se alejen de su maldad. Lo digo porque es mucha la ira y la furia que el Señor tiene contra ellos. Baruc, hijo de Nerías, cumplió fielmente todo lo que Jeremías le había ordenado. Así que el templo del Señor, en el templo leyó en el rollo el mensaje del Señor. En el 9º mes del 5º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, se convocó al pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá un ayuno en honor al Señor. En el templo del Señor, Baruc le leyó el mensaje de Jeremías a todo el pueblo en la sala de Gemarías, hijo de Safán, el escriba, desde el patio superior a la entrada de la puerta nueva del templo del Señor. Micaías, hijo de Gemarías, nieto de Safán, escuchó todo el mensaje del Señor que estaba escrito en el rollo. Entonces se dirigió a la sala de los escribas en el palacio donde se reunían todos los altos funcionarios. Allí estaba Elisama el escriba, Delaías hijo de Semaías, Elnatán hijo de Acbor, Gemarías hijo de Safán, Sedequías hijo de Ananías y todos los demás funcionarios. Micaías les dijo lo que había escuchado cuando Baruc le leyó el mensaje al pueblo. Entonces los funcionarios enviaron a Yehudí, hijo de Netanías, nieto de Selemías y bisnieto de Cusí, a hablar con Micaías para que le dijera a Baruc: toma el rollo que has leído ante el pueblo y ven. Baruc, hijo de Nerías, lo tomó y se presentó ante ellos. Los funcionarios le dijeron: siéntate y léenos el mensaje. Y Baruc se lo leyó. Al oír el mensaje se miraron con temor unos a otros y le dijeron a Baruc: tenemos que informarle todo esto al rey. Luego le preguntaron a Baruc: dinos cómo fue que escribiste todo esto. ¿Te lo dictó Jeremías? Baruc respondió: sí, lo escribí con tinta en el rollo mientras él me dictaba el mensaje. Entonces los funcionarios le dijeron a Baruc: ve y escóndete y haz que Jeremías se esconda también y que nadie sepa dónde están. Entonces fueron al patio para presentarse al rey, pero pusieron el rollo en la sala del escriba Elisama y le informaron al rey todo lo que había pasado. Entonces el rey envió a Yehudí a traer el rollo de la sala de Elisama y Yehudí se lo leyó al rey y a los funcionarios que estaban con el rey. Era el 9º mes y por eso el rey estaba en su casa de invierno sentado frente a un brasero. Una vez que Yehudí leía 3 o 4 columnas del rollo, el rey cortaba esa sección del rollo con un estilete de escriba y la echaba al fuego del brasero. Así continuó hasta que quemó todo el rollo. Ni el rey ni sus funcionarios tuvieron temor ni rasgaron sus vestiduras. Elnatán, Delaías y Gemarías le rogaron al rey que no quemara el rollo, pero él no les hizo caso.
El rey mandó a su hijo Jeramel a Seraías, hijo de Azriel, y a Selemías, hijo de Abdel, para que arrestaran a Baruch el escriba y al profeta Jeremías, pero el Señor los había escondido. Después de que el rey quemó el rollo con las palabras que Jeremías le había dictado a Baruch, el Señor le dijo a Jeremías: toma otro rollo y escribe en él el mismo mensaje que escribiste en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. A Joacim, rey de Judá, dile esto, dice el Señor: has estado quemando este rollo diciendo, porque has escrito en él que de seguro el rey de Babilonia vendrá a destruir esta tierra y a exterminar al pueblo y a los animales. Por eso el Señor dice sobre Joacim, rey de Judá: ninguno de sus descendientes ocupará el trono de David. Su cadáver será arrojado y quedará expuesto al calor y a las heladas de la noche. Castigaré su iniquidad, la de sus descendientes y la de sus siervos. Enviaré sobre ellos y sobre los habitantes de Judá y el pueblo de Judá todo el sufrimiento que les advertí, porque no me hicieron caso. Así que Jeremías tomó otro rollo y se lo dio a Baruch, hijo de Nerías, el escriba. Baruch escribió en él todo lo que Jeremías le dictaba, o sea, todo lo que estaba escrito en el rollo que Joacim, rey de Judá, había quemado. También agregó muchos otros mensajes semejantes. Jeremías capítulo 37. Encarcelan a Jeremías. Nabucodonosor, rey de Babilonia, puso como rey de Judá a Sedequías, hijo de Josías, en lugar de Jeconías, hijo de Joacim. Pero ni Sedequías, ni sus funcionarios, ni el pueblo hicieron caso del mensaje que el Señor les daba por medio del profeta Jeremías. Sin embargo, el rey Sedequías envió a Jucal, hijo de Selemías, y a Sofonías, hijo del sacerdote Maseías, al profeta Jeremías con el siguiente mensaje: ora por nosotros al Señor nuestro Dios. Jeremías estaba libre y se movía con toda libertad entre el pueblo porque todavía no lo habían encarcelado. Entre tanto, el ejército del faraón había salido de Egipto, y cuando los babilonios que estaban sitiando a Jerusalén se enteraron de la noticia, levantaron sitio contra Jerusalén. Entonces vino mensaje del Señor al profeta Jeremías diciendo: esto dice el Señor Dios de Israel: díganle al rey de Judá que los mandó a consultarme. El ejército del faraón que salió para ayudarlos se va a regresar a Egipto, y los babilonios volverán a atacar esta ciudad, la capturarán y la incendiarán. Esto dice el Señor: no se hagan falsas ilusiones creyendo que los babilonios se van a retirar, porque no lo harán. Aunque ustedes derrotaran a todo el ejército babilonio que los ataca y solo quedaran algunos soldados heridos en el campamento, ellos se levantarían e incendiarían esta ciudad. Cuando el ejército de los babilonios se retiraba de Jerusalén por causa de la salida del ejército del faraón, Jeremías salió de Jerusalén para dirigirse a la tierra de Benjamín a recibir una herencia. Pero al llegar a la puerta de Benjamín, uno que hacía guardia llamado Irías, hijo de Selemías y nieto de Hananías, arrestó al profeta Jeremías diciendo: vas a pasarte a los babilonios. Jeremías dijo: eso no es cierto, no voy a pasarme a los babilonios. Pero Irías no le hizo caso, sino que lo arrestó y lo llevó ante los oficiales. Los oficiales, enfurecidos contra Jeremías, lo golpearon y lo encarcelaron en la casa del escriba Jonatán, la cual había convertido en prisión. Jeremías permaneció en el calabozo, o sea, en la celda abovedada, donde permaneció por muchos días. El rey Sedequías mandó a traer a Jeremías y lo interrogó en secreto en el palacio diciendo: ¿tienes algún mensaje del Señor? Y Jeremías respondió: sí, sí tengo. Este es el mensaje: caerás en manos del rey de Babilonia. Entonces Jeremías dijo al rey Sedequías: ¿en qué he pecado contra su majestad, sus siervos y su pueblo para que me encarcele? ¿Dónde están los profetas que profetizaban que el rey de Babilonia no vendría contra ustedes ni contra este país? Escúcheme ahora, su majestad. Le pido que me tenga compasión y no me haga volver a la casa del escriba Jonatán, no sea que yo muera allí. Entonces el rey Sedequías ordenó que pusieran a Jeremías en el patio de la prisión y que mientras hubiera pan en la ciudad le dieran un pedazo horneado de la calle de los panaderos. Así Jeremías permaneció en el patio de la prisión. Tercer punto: escucha a Dios y ora por los demás. ¿Alguna vez te has sentido desanimado por el hecho de que mucha gente parece no estar interesada por las palabras de Dios ni por obedecerlas? Ay, sí. Dios habló a Jeremías, el cual dijo que Dios desde los tiempos de Josías comenzó a hablarle.
Jeremías dictó a Baruch todo lo que el Señor le había dicho. Una y otra vez la palabra del Señor vino a Jeremías. Por ejemplo, en el pasaje de hoy lo leímos en el capítulo 35, versos 1, versos 12, capítulo 36, versos 1 y 27 y capítulo 37, versos 6. Presumiblemente Jeremías escuchó la palabra de Dios al estar orando. Jeremías urgió al pueblo a escuchar a Dios, quien había hablado en repetidas ocasiones, y le dijo, porque les hablé y no me obedecieron. A pesar del hecho de que el Señor estaba hablando por medio de su profeta Jeremías, el rey Joacim se negó a escuchar las advertencias de sus consejeros. Jeremías había escrito de manera laboriosa las palabras de Dios en un rollo con tinta y pluma, pero Joacim, que estaba sentado frente a un fuego de carbón calentándose, rasgó todo el rollo y lo quemó trozo a trozo. Jeremías tuvo que sentirse devastado al oír que el rey había hecho con todo su arduo trabajo. Dios le dice a Jeremías, toma otro rollo y escribe exactamente lo mismo. El rechazo personal no le detuvo. Como Jeremías tenemos que estar dispuestos a seguir adelante, incluso aunque nuestro mensaje sea rechazado. El Señor nos dice en el verso 28, escribe exactamente lo mismo. El desastre sucedió porque no me hicieron caso, dijo el Señor. Cuando Sedequías fue hecho rey, ni Sedequías ni su siervo ni la gente de Judá hicieron casos a la palabra que el Señor le había hablado a través del profeta Jeremías. Maltrataron a Jeremías y rechazaron su palabra. Pero a pesar de su rechazo a escuchar, las autoridades reconocieron el poder de las oraciones de Jeremías. En el versículo 3, el rey Sedequías envió un mensaje al profeta Jeremías diciendo, ora por nosotros al Señor nuestro Dios. Más adelante fue arrestado, golpeado y encarcelado. Fue encerrado en un calabozo subterráneo donde permaneció mucho tiempo. Pero cuando fue sacado de su calabozo subterráneo para ver al rey y le preguntaron, ¿has recibido alguna palabra del Señor? Eso lo vemos en el verso 17. Él tuvo el valor de volver a hablar. Estaba a la merced del rey y aún así no tuvo ningún miedo. Vamos a orar. Amado Señor, ayúdame a escucharte atentamente en mis oraciones. Tus palabras, quiero escuchar tus palabras y a tener la valentía de anunciarlas independientemente de las consecuencias. Dame la valentía, dame la unción y ayúdame, Señor, a ser sensible a tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. La pastora Pipa añade Jeremías 37:15 que dice, estos estaban enfurecidos contra Jeremías, así que luego de golpearlo lo encarcelaron en la casa del cronista Jonatán, ya que la habían convertido en prisión. Jeremías no tenía una labor fácil. Estaba llamado a advertir a la nación judía de la destrucción que estaba a punto de llegar. No era popular, ni era fácil ir en contra de la corriente. Jeremías es un ejemplo que nos anima a seguir adelante a pesar de que las cosas se pongan cuesta arriba. Así es. Y en estos tiempos tenemos mucha oposición y por eso necesitamos orar. Orar como lo dice la palabra. Orar sin cesar, orar en todo tiempo y orar en todo lugar. Escuchar atentamente siempre la palabra de Dios para que Él nos dirija y poder hacer peticiones, oraciones, intercesión, acción de gracias y alzar nuestras manos en adoración al Rey. Este es un tema que nos anima a escuchar a Dios y orar por los demás todo el tiempo. Bueno, le damos gracias a Dios por este devocional que fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.